Buenas noches a toda nuestra querida de la audiencia. Sean una vez más bienvenidos a nuestro canal de Historia, Filosofía, Libros y más, junto con nuestro profesor licenciado en Historia, Ureña. Y esta noche vamos a tocar un tema puntual. Va a ser un conversatorio sobre la escritora Anne Applebaum, exclusivamente sobre su obra Gulag. Sin más preámbulo, profesor Ureña, ¿qué es Gulag? Gracias, profesor Racés, por invitarme a tu canal. Antes de hablar del Gulag, haremos una aclaración que es muy oportuna hacer. Cuando hablamos del Gulag, inmediatamente lo queremos comparar con los campos de concentración nazi. Y además, no vamos a hacer una comparación. Primero hay que conocer primero la larga historia de los campos de concentración. Es una larguísima historia que tenemos en África, en Estados Unidos de América, inclusive en Europa. Tenemos la larga historia, de eso no hablaremos esta noche, de la larga historia de los campos de concentración. Luego tenemos el libro, yo llamaría el pilar, el fundamental para conocer lo que es los campos de concentración nazi, del autor, del historiador Nikolaus Bachmann. El libro se llama Historia de los campos de concentración nazi. Es totalmente diferente a lo que vamos a hablar esta noche. Nos vamos a limitar a hablar del Gulag. Claro que se puede llamar campo de concentración, pero basándonos en la autora Annette Applebaum, que hizo una investigación y aquí recogemos esa información. Sé que nuestra charla, profesor Rancés, será exclusivamente sobre el Gulag soviético. Tocaremos quizás, grosso modo, unas comparaciones con lo que fueron los campos en Alemania, en Polonia, Europa del Este. El método diferente, la historia diferente, como dice la filósofa judía alemana, norteamericana, Annette Arendt. El Gulag era el purgatorio y los campos nazis eran el infierno. Entonces, con eso les digo todo. Hay una diferencia abismal. En el transcurso del conversatorio le aclararemos algunas ideas. Gracias, profesor. Y Lo ahora sí, importante de este tema, sí, profesor, es que resaltar que no solamente los campos de concentración se limitan a Europa, a la Alemania nazi, sino que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos campos de concentración en América, la Unión Soviética, en África, como usted acaba de aclarar. Me parece muy interesante esto. Eh, ¿Qué es Gulag? Me acaba de explicar qué antecedentes hay de este campo de concentración soviético, profesor. gracias. Gulag es lo que se llamaría más sintetizado la Dirección General de los Campos o de las prisiones, la Dirección General de los Campos, pero entonces campos hay muchísimos. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de complejos, hay campos, hay colonias, se le puede llamar de diferentes formas, porque decimos campo de concentración, complejo, colonia penitenciaria. Entonces, había, por ejemplo, campos de castigo en la Unión Soviética, había campos de trabajo, había campos para niños, había campos para mujeres, había campos para presos políticos, había campos de tránsito, es decir, cada campo tenía una función diferente. La historia de los campos es muy amplia. Por ejemplo, antes con el gobierno de los zares, los campos se utilizaban. Por ejemplo, Lenin, Stalin y Trotsky en 1918 o antes estuvieron en campos de concentración. Digamos, en campos de concentración estuvieron en la Siberia. Stalin estuvo varias veces en Siberia, se escapó varias veces. También estaba Lenin, estuvo con él allá, y también estaba Trotsky, que Trotsky siempre pedía libros, siempre pedía más material académico para leer, pero durante el zarismo sí se utilizaron, pero con una finalidad diferente, o sea, no la finalidad que utilizó, por ejemplo, Lenin, que Lenin utilizó los campos o las colonias o las cárceles en Siberia para reformar o reeducar al pueblo o para eliminar a los enemigos del pueblo. Entonces, ese es un eufemismo para decir a los adversarios, los enviaban, los desterraban a Siberia. Claro, con Stalin cambia totalmente, porque con Stalin desde el 21 de 1929 comienza ya la industrialización y comienzan a utilizarse los campos de trabajo, las colonias penitenciarias, como para la producción. Es diferente, mano esclava, por eso es que cambiaron mucho de funciones. Pero
había muchas posibilidades de sobrevivir versus, una vez más, los campos de Alemania, que tenían una finalidad diferente. No sé si te aclaro rápidamente. Recuerda que había muchos campos, había campos de tránsito, eran prisiones de esperar cuando te iban a enviar. También había para niños, también había para mujeres, había también para presos políticos, presos comunes también. Los que más sobrevivían eran los presos comunes. Algo irónico, los campos donde había muchos presos políticos, intelectuales a la vez, generalmente no sobrevivían mucho porque eran muy individualistas. Sin embargo, los campos donde había muchos presos comunes se organizaban mucho. En otras palabras, los delincuentes, los ladrones, los gángsters se organizaban tanto que lograban sobrevivir. Sin embargo, los intelectuales se arrinconaban, se ponían a meditar y no tenían manera de sobrevivir. Eran quizás muy idealistas. Gracias, Rancés. ¿Qué más te puedo aclarar sobre los antecedentes? ¿Querías una pregunta más? Profesor Loján, el campo, los nazis eran campos de exterminios. Su finalidad era acabar con cierto grupo de población, pero usted me está aclarando aquí que estos son campos diferentes de reformación ideológica que me llama poderosamente la atención. Las fuentes, profesor, háblenme un poco de esto, por favor. Bueno, antes de seguir con esto, tengo que decirte otro antecedente, es cómo se descubre, entre comillas, Occidente esto. Claro, Así el muy interesante. espionaje de Hitler conocía perfectamente esto desde el 30, 33, sabían cómo era, pero ellos nunca hicieron un campo a imagen de los soviéticos. Por ejemplo, para empezar, a veces tenemos esas imágenes de muchos niños en Auschwitz, muchos niños en Treblinka, muchos niños en Sobibor. Generalmente no había campo para niños. Un niño judío de 3, 4, 5, 10 años inmediatamente iba a la cámara de gas. Sin embargo, en la Unión Soviética sí había campos para niños, había lugares donde las madres daban a luz, mantenían a sus hijos, luego durante 2, 3 meses los llevaban a lugares donde había miles de niños, donde eran supuestamente reformados. Pero antes de hablarte de las fuentes, esto se logra saber gracias a los disidentes, gracias a el que inicia esto, vamos a llamarle, sería Mikhail Gorbachev, que en la década del final del 80, 90, comienzan a cambiar el sistema político, económico en la Unión Soviética y comienzan a publicarse, ya se han publicado, primero que nada, este gran libro que es el que yo llamo el libro que rompió todo, el libro de Alexander Solzhenitsyn, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que se publicó en 1963, más o menos, luego gana el premio de literatura. En este periodo se llamaría el periodo del deshielo, está en el poder Nikita Khrushchev está en el poder, y en ese periodo hubo una libertad para publicar ciertas cosas y se publicó este libro. Eso abrió los ojos a la población soviética. Cuando las personas comenzaron a leer, por ejemplo, de Alexander, una vez más, Solzhenitsyn, Pabellón Cáncer, las personas dicen, pero esto está ocurriendo en la Unión Soviética. Sí, está ocurriendo, y gracias a esa literatura, las personas fueron dándose cuenta y llegaron a Occidente. Claro, el que llegó a Occidente, sobre todo en París, que fue el primero, fue los 3 tomos, volumen, no sé cómo lo llaman, de Archipiélago Gulag. Ese es uno de los libros que realmente hace que la población en Occidente piense diferente de lo que está ocurriendo, y en la Unión Soviética también. Claro, luego en la década del 70 cambiaron todo porque otra vez vino el régimen más fuerte. Se elimina, entre comillas, la figura de campo de concentración, prisiones de tortura. Ahora se convierten, los campos de concentraciones se trasladan a las ciudades. Ya no están en el Ártico, ya no están fuera, sino que están en los hospitales, y todo político, todo disidente, todo opositor era metido en un hospital psiquiátrico, le ponían cantidades de anestesia, somnífero, los volvían locos, y esos eran los nuevos campos. La década 70, 80, con el nuevo régimen otra vez de la KGB,
ya era entonces el hospital psiquiátrico. Se desmantela un poco los campos en el Ártico, pero ahora están en los centros hospitalarios y ahora son en los hospitales psiquiátricos. Esa es una larga historia que tenemos que hablar. Me preguntaste, perdóname, profesor, sobre qué me preguntó una vez Las más. fuentes específicamente. Las fuentes, gracias. ¿Cómo encontrar material para estos libros? Primero que nada, hacemos la comparación de Hitler, de Auschwitz, de Treblinka. Hay millardos de material, bibliotecas, están los archivos en Berlín, en París, en Londres, en Nueva York, en el Congreso. Hay miles de libros. Sin embargo, en la Unión Soviética no hay nada y tenemos que tener mucho cuidado. Primero que tener pendiente es, primero hay que buscar los archivos en todas partes. Los segundos son los archivos de Stalin, el archivo privado de Stalin. Otro es lo que decían los disidentes, que es otra fuente. Otro está los archivos de la policía secreta, donde están los nombres de las personas. También hay que investigar los archivos de los camioneros, de las personas que trasladaban a los prisioneros, llevaban la lista, eso también que es otra fuente. También hay que ver las actas de defunciones. Hay un gran problema también. Hoy no podemos decir, bueno, se murieron tantas personas en Gulag, eso es falso. Primero que nada, por ejemplo, en una prisión en Moscú habían 2.000 personas. De esas 2.000 personas, vamos a suponer que eran intelectuales, los llevaban en un transporte. Ese transporte demoraba 34 días, a veces más, a veces menos, a 15, 20, 30 grados bajo cero. A veces en el camino algunos se morían, otros los mataban, y de 2.000 que iban, quizás llegaron 900. Entonces el acta allá te aparece que solamente llegaron 900 personas. De esas 900, ¿cuántos se mueren cuando están trabajando? Se murieron 100. Bueno, ya no aparecen 900. ¿Quién lleva ese registro? Las actas se alteraban, las listas se alteraban, la burocracia en Moscú demoraba meses para decir, bueno, cuántos tenemos, cuánto alimento hay que enviar, etcétera. O sea, las fuentes hay que trabajarlas con mucho cuidado. No se puede decir cifras exactas. Esto, en este caso, no hablemos de cifras exactas. Lo único que se puede decir conservadoramente que pasaron por los Gulag a 18 millones de personas. 18 millones de personas. Y algo irónico, que después que los soldados del Ejército Rojo llegan a Berlín, de 16 soldados, uno regresó otra vez al Gulag. O sea, hay algo irónico. O sea, yo defiendo mi patria, yo llego a Berlín, pero ahora cuando terminamos vamos otra vez para el Gulag, a trabajar, a cortar leña, a las minas de carbón, etcétera, a las minas de oro. Es algo irónico. El Gulag es una larga historia. Adelante, profesor, con su segunda definitivamente pregunta. son temas para hacer más videos, para poder abarcar esto que es muy amplio, lo que usted está conversando aquí, revelando, se puede decir. El arresto, hábleme, profesor. El arresto es algo patético. El arresto es patético. Primero que nada, ¿quiénes eran candidatos para ser arrestados? La respuesta es irónica. Todo el mundo de la Unión Soviética. Todo el mundo de la Unión Soviética era sospechoso. Todo el mundo era enemigo del partido, todo el mundo era enemigo del pueblo. Pero primero buscaron a los intelectuales, a los intelectualistas. Es más, había una cárcel que era me cuesta pronunciar, Liburka, algo así que se pronuncia. Era una cárcel para los intelectuales, había cárcel para los troquistas, había muchos tipos de cárcel. Entonces, en una de estas cárceles hicieron una redada de 2.500 intelectuales. Luego de esos 2.500, de una sola orden, eliminaron a 2.000 intelectuales. Solamente 500 los mandan para el Gulag. Imagínate esto, el sistema de la Unión Soviética. Pero bueno, vamos ahora a lo que sería el arresto. Primero que nada, todo el mundo era sospechoso, los intelectuales, a los campesinos que se llamaban los Kulak, que era que tenía un campesino, tenía una vaca, ya era millonario, entonces vas para allá. Todos los campesinos tenían 2 vacas, vas para el Gulag porque eres un capitalista, no eres proletariado, eres capitalista. Eso eran los que más mandaron millones de campesinos, millones. Bueno, el arresto era de la siguiente forma. Todo el mundo estaba esperando que llegara a tu casa
NKVD, o sea, la policía, te buscaba, te arrestaba. Ellos tenían una cuota, la NKVD tenía, la policía secreta, tenía una cuota, bueno, esta noche tenemos que atrapar 5.000 personas, hacían una redada de 5.000 personas, decían, no, tenemos que con una cuota mayor, buscan a la persona, llegabas a la cárcel, inmediatamente te incomunicaban, en la cárcel no podías dormir de día, en la noche las luces están encendidas 24 horas, no podías hablar absolutamente con nadie, no, o sea, no tienes comunicación, había celdas de castigo, estaba esto lleno de ratas, las cárceles de las provincias eran las más hacinadas, las más llenas de personas, y las de la capital también eran, Beria tenía también su oficina en una de estas cárceles, que eran entre comillas de tránsito, y el resto era algo horrible. Por ejemplo, un libro que yo recomiendo es un libro cuando arrestaron, bueno, sí, a Dmitri Shostakovich. Shostakovich era un músico muy bueno, muy bueno. Entonces, una noche Stalin fue al Teatro Bolshoi y le dice, este hombre, esta música es chapucera. Al día siguiente sale en Praga la noticia que a Stalin no le gustó el concierto. Inmediatamente, él agarró su maleta porque le iban a arrestar, porque sabía que le iban a arrestar. Obviamente no fueron a arrestar, pero la ironía de la vida es, Stalin se muere en el 53, el 5 de marzo, y esta persona pudo escapar de Stalin, por supuesto, pero le tocó otra parte mucho peor. Con Khrushchev dice, bueno, no te vas a matar, pero ahora te vas a convertir en secretario de Cultura, pero ahora vas a escribir y a firmar todo documento que nosotros escribimos, que el partido escriba contra Alexander Solzhenitsyn y contra todos los disidentes. Tienes que escribir contra ellos. Por ejemplo, cuando Dmitri escribe hablando peste de que el libro Un día en la vida de Iván de Zenovich era una basofia que no servía, este señor era un traidor. Sin embargo, eso fue el precio que tuvo que pagar alguien que le iban a arrestar. Entonces los arrestos fueron algo horrible, 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 y después te enviaban 20, 30 días viajando, ya sea en barco, ya sea en camiones, con calor, sin agua. En el viaje te daban arenque o pescado salado, te puedes imaginar, tú tienes sed, 3 días sin tomar agua, luego te dan arenque salado, a veces miles de niños murieron congelados, estoy hablando de 35 grados bajo cero, esas temperaturas horribles, sin alimentación. Hubo varias veces que hubo naufragio, porque si un barco se hunde, pues no nos interesa nada. Entonces, es una larga historia y muy triste la historia del arresto. Y la familia quedaba totalmente incomunicada, sin saber nada de ustedes. Usted ha tocado un poco lo que sería, aparte del arresto, la prisión en sí. Me llamó la atención que no se dormía de noche, la luz en la noche te las prendían. Me habló también del transporte. Quisiera que me aclarara más acerca de eso, aparte también de la clasificación de la comida, qué comían, cómo era la vida de los campos en sí del prisionero. ¿Me podría hablar de todos estos puntos, por favor? Gracias. Una vez más nos repetimos, estamos hablando de los primeros 10 capítulos de este libro, no estamos hablando de otros libros, solamente estamos hablando de este libro. Gracias, Ramsés, por la pregunta. Una vez más, recuerda que en la Unión Soviética, en el periodo stalinista, por ejemplo, el auge industrial, había que traer mucho material de carbón, gas, petróleo, madera del Ártico, entonces se necesitaba mano esclava. Con Stalin los campos cambiaron la función, ahora se convirtieron en trabajadores mano esclava. Por ejemplo, una vez más, no me gusta hacerlo esta noche, pero lo haré. En Auschwitz tú llegabas, podías durar un día, una hora, una semana en Auschwitz, ya no sabías qué pasaba contigo. Sin embargo, en el Gulag, tú llegabas, podía pasar 1 año, 2 años, 3 años, y millones de personas luego regresaron a su vida normal a la Unión Soviética, porque te condenaban por 10, 15 años, 5 años, etcétera. Eso dependía, pero entonces es diferente. Tú ibas allá generalmente a trabajar,
y obviamente con las condiciones que vivías era difícil sobrevivir. Por ejemplo, un caso que me llama mucho la atención es las cárceles. Por ejemplo, las esposas de los jerarcas del partido, los amigos de Stalin, pagaron muy caro la traición, o Stalin simplemente decía, bueno, vamos a matar a esta mujer, no la matemos, vamos a ponerle dentro de la cárcel, la celda, le apagaban la luz y tiraban una boa, y ya con eso una tortura psicológica. Entonces no gastaban una bala en ti, no gastaban en nada, sino que te volvieses loca o loco. Sobre todo las mujeres, las que te tiraban boa en las celdas oscuras. Había estos celdas, una vez más te dije, de castigo. La alimentación variaba mucho, la alimentación en el transporte era casi nula era la alimentación. Al llegar allá había alimentación, por ejemplo, la alimentación normal, había también la alimentación de castigo, las personas que decían, yo no voy a cortar árboles hoy, yo no voy yo tengo fiebre y no puedo salir. Entonces, claro, es triste. Por ejemplo, estás en un verano, el verano, imagínate esta ironía, el verano de 15 grados centígrados, es un verano para ellos. Había mucho mosquito, nieve, todo el lodo, etcétera. Entonces, las personas, cuando venía el periodo que era el verano para ellos, los cadáveres comenzaban a salir porque quedaban congelados. O sea, la gente que trató de escapar o salir en ese tiempo quedaba congelado. Entonces en el verano, que sería como de junio, julio, salían cientos de cadáveres por todas partes. Entonces la gente se moría de hambre, por supuesto, otras personas se ahorcaban, había demasiadas reyertas. Los que más sufrieron también fueron los adolescentes, los jóvenes que estaban allá, personas de 17, 18, 20 años, sufrieron mucho porque hubo demasiadas violaciones carnales en las celdas, y también las mujeres fueron víctimas del acoso sexual. Fue algo increíble, increíble. Nosotros lo vemos hoy fuera de eso, pero la realidad era diferente. Por ejemplo, el mismo Alexander tuvo que delatar a otras personas. O sea, en otras palabras, tú tenías que sobrevivir, no tenías cuchara, no tenías tenedor, no tenías una vasija donde tomar los alimentos. Entonces, si alguien se moría, pues es utilizarle esto. Por ejemplo, había tanto frío que las personas a veces no delataban los que se han muerto en los barracones, porque no tenías manta, por ejemplo, no tenías ropa. Entonces, lo que hacían muchos prisioneros para tener calor en la noche, bueno, casi todo el día, era que al lado suyo había una persona que estaba muerta, pero te abrazabas con él allí toda la noche y con eso te tenía calor. Al día siguiente me decías, está muerto, porque esa es mi calefacción que tengo. Esto aquí está en el libro, que varias personas no delataban a su vecino de cama o el mismo barracón, porque con ese se calentaba en la noche. Esas son historias, muchísimas. Entonces hay que tener una vez más mucho cuidado con las narrativas, la historia, los testimonios, los disidentes. Hay que tener mucho cuidado también con los documentos, pero mejor, como hizo la investigadora, ella se basó generalmente en documentos escritos, porque se puede tergiversar la historia. Disculpe, profesor, que me he ido en extremis hablando y todavía creo que hay mucho más para hablar esta noche. Profesor, eso es lo importante de la palabra escrita, de la historia que nos nutre cada día. Y para finalizar ya esta noche, vayamos directo a la cabeza. Moscú. ¿Cuáles eran las normas dictadas de Moscú? Gracias. Moscú, como siempre, fue el Kremlin, estaba el centro burocrático, estamos hablando de miles de kilómetros de distancia, no había GPS, no había comunicación satelital, había correos, había transporte, la gente se carteaba. ¿Quiénes arrestaban? Bueno, las personas que estaban en el Gulag, que tenían familias en el extranjero y se carteaban y hablaban algo contra el sistema. Esas personas, cuando regresaban a la Unión Soviética, eran arrestadas. Por ejemplo, Alexander Solzhenitsyn fue arrestado cuando se carteaba con su amigo Nikolai,
y escribió El bigotudo, el pez gordo a Stalin. Obviamente a Stalin le decían el bigotudo, el pez gordo, y eso le costó 8 años de trabajo forzado y todo lo demás, porque la carta alguien lo delata y lo lee. Entonces arrestaban a todo el mundo, las cartas primero en Moscú sabían todo el movimiento, los disidentes, había también, si había algún grupo que quería sublevarse, Moscú daba la orden, esto, elimínalos, etcétera. Pero Moscú mandaba la orden y demoraba meses en llegar la orden. Los guardias estaban frustrados de tanto estrés, tenían 10.000, 7.000 personas en un campo, una colonia, había revueltas, había reyertas, los guardias querían alimentarse también, querían sobrevivir. Moscú los presionaba: ¿por qué hay tantas personas muertas? Entonces, ¿por qué no están produciendo? ¿Por qué hemos enviado tanto alimento y no han cortado los árboles que tenían que cortar? ¿Dónde está? No había maquinaria, no había nada, todo lo hacían con las manos. Entonces, es una historia cruel. Yo recomiendo, entre otras cosas, no sé, una vez más, Racel, no respondo tu pregunta porque hay muchísimo. Por ejemplo, recomiendo libros para conocer muy por encima la historia triste de ellos. Por ejemplo, a esta escritora bielorrusa, es Svetlana Alexievich. Este libro se llama El fin del Homo Soviéticos. Narra mucho historias de personas que sobrevivieron del Gulag y ellos dan su testimonio en este libro que se llama El fin del Homo Soviéticos. Ahí pueden encontrar muchas referencias a personas que sobrevivieron. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con los testimonios orales. También esto recomiendo que se lea, obviamente, toda la colección de los libros de Alexander Solzhenitsyn, la historia del Gulag y también la historia de Iván, que es la historia solamente de un solo día de un prisionero, un solo día, de las 6 de la madrugada hasta las 7 de la noche, de un solo día. Sin embargo, en los volúmenes de Archipiélago del Gulag aparece la historia de más de 300 prisioneros. Aquí solamente es la historia de una sola persona, y entonces en el otro vas a encontrar los testimonios, la historia de más de 300 personas. ¿Qué más puedo agregar? No confundamos los fines. Claro, el fin es la muerte de los campos de Auschwitz, los campos o el Gulag. Tienen diferentes finalidades. Ambos son parte de la cultura europea, de la historia contemporánea. Ambos nos han dejado muchas lecciones y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros líderes o dirigentes o las ideologías, porque las ideologías, ya sea fascismo o comunismo, dejan un manto de sangre. Y estamos que hoy apenas abriendo los archivos, por ejemplo, sobre los zares y el periodo de los zares, el zarismo, muy poca información porque cuando llegó Gorbachev del 90 al 2010, más o menos, se abrieron los archivos. Luego los archivos otra vez se cerraron, la mayoría de archivos está cerrado para los investigadores o los historiadores, porque se estaba diciendo que había mucha información y estaban la Unión Soviética y lo que es la Rusia, el pueblo estaba siendo empañado con esa historia, porque esto Occidente no lo sabe, no lo sabe nadie, y hay muchísima información que está en los archivos. Sobre ejemplo, la historia de los Romanov, una historia excelente que ahora se están apenas descubriendo algunas cartas, algunos testimonios escritos. Sin embargo, hay mucho material. ¿Alguna pregunta más, profesor Rancés, para esta introducción a este libro que tiene 22 capítulos? Yo solo me he tocado por encima los primeros 10 capítulos. Sin palabras, profesor, agradecido con su tiempo, por su conocimiento en esta noche. De verdad, como usted ha dicho, son solamente 11 capítulos, no los podemos desarrollar todo en un solo video. Tendremos mucho más conversatorio sobre este tema, estoy seguro, sobre los demás capítulos que vendrán, así que solamente queda mi agradecimiento, mi aprecio, mi admiración y pedirle sus palabras finales. Gracias. Bueno, palabras finales, una vez más, tengamos cuidado con las ideologías, cuidado con el lenguaje ideológico, cuidado con quienes están al frente.
y no queremos una vez más un AUFI, no queremos más un GULAG. Sin embargo, estamos en este nuevo periodo civilizatorio, pero no conocemos la reacción de los humanos. Gracias, profesor, una vez más, y a los demás, gracias por ver estos vídeos, que son buenos saberlos porque a veces no tenemos el tiempo de leer tanto material que está escrito. Gracias, profesor, y hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche, profesor.